días a todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas que nos ven a través de esta red social como es el Facebook Live. Para aquellos que nos ven a ver en YouTube también, un saludo muy cordial y que Dios les continúe bendiciendo. Continuamos con nuestro estudio del libro del profeta Amós. A todos mis hermanos y hermanas que nos ven, Juan Carlos Delgado Grijalva, Edith Almeida Solarte, todos los hermanos que nos van sintonizando a través de esta red social, una feliz y bendecido día viernes. Hoy es un día viernes hermoso. Hoy estamos terminando mes. Llegamos al 31 de julio y iniciamos ya un nuevo mes. Porque para siempre es su misericordia. Y qué rico podernos hoy reunir de nuevo. Seguimos con este profeta llamado Amós. Tiene mucho Dios que enseñarnos a través de este profeta. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle al Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, habla a mi vida. Hoy quiero que me hables. Hoy hay una palabra de unción y de bendición para mi vida. Quiero recibirla. Quiero estar lista, dispuesta a escuchar tu palabra. Díselo. Bendito Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por esta preciosa y hermosa mañana. Yo te pido, oh Espíritu Santo precioso, que tomes mi vida y la uses para la gloria y la honra de Jesús. Y que esta enseñanza que tienes hoy sea de mucha bendición para mis hermanos y hermanas. Háblanos a través de esta palabra. Palabra del profeta Amós. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones y que la gloria de Dios esté sobre la vida de cada uno de ustedes. Que la bendición de Papito Dios repose sobre todos ustedes. Saludamos a Almeida Solarte. Juan Carlos Delgado Grijalva dice feliz y bendecido día viernes, Pastor Alberto. Y hermanos, Dios nos guíe en nuestro caminar. Así es, saludamos también a María Eugenia Gómez Oquendo, que nos ve desde el DF, desde México. Y también saludamos a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas que nos están viendo en directo a través de esta red social. Seguimos con el profeta Amós, pero hay una canción muy linda interpretada por Marco Witt. De esos himnos antiguos, de esos ochenteros, digo yo, esos himnos hermosos cuando llegamos a los pies de Cristo. Y uno de ellos se llama Qué lindo es mi Cristo. No sé si lo ha llegado a escuchar, pero dice, qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Él lava las manchas de mi corazón. Voy a invitarlo a que lo escuchemos y después continuamos con el profeta Amós. A ver si se acuerda usted de esta hermosa canción que hemos cantado por muchos años. Si se lo sabe, ayúdeme. Díselo hoy. Qué lindo es mi Cristo, Cuán grande es su amor. me hallaba perdido. Él vino y me halló con sus tiernas manos. Él me acarició, tomóme en sus brazos y allí me arrulló. A ver, qué dulces caricias, ayúdame, las del Salvador, Caricias mi alma de amor, su voz me asegura, conmigo Él está para siempre, por la eternidad. ¿Alguien puede decir amén por ahí? ¿Qué tal si le damos un aplauso bien fuerte a Cristo? Ahora lo vamos a cantar en trío. Qué lindo es mi Cristo,
Cristo, cuán grande es su amor, que diste tu vida por mi pecado, dejaste tu trono por venir a mí, buscando perdido, me encontraste a mí. Qué dulces caricias, Qué dulces caricias, las del Salvador, las del Salvador, caricias que llenan caricias que llenan mi alma de amor. me aseguran Su voz me asegura, conmigo Él está para siempre, por la eternidad. su voz me Me asegura, asegura, conmigo Él está para siempre, por la eternidad. Está para siempre, está para siempre, por la eternidad. Amén. Acabamos de escuchar la canción Qué lindo es mi Cristo, interpretada por Marcos Witt. Y verdad que es hermoso, está para siempre, está hasta la eternidad. Él nos va a acompañar. Él dice, no los dejaré huérfanos, yo les voy a dejar mi Espíritu Santo. Y después estaremos con Él en la eternidad, en el milenio, y después estaremos en la Nueva Jerusalén y ahí habitaremos con Él para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo es mi Cristo. Continuamos con el estudio del profeta Amós. Y hagamos un pequeño repaso de lo que hemos venido estudiando con respecto a este hermoso profeta. Y vamos a aquellos que están hoy sintonizándonos y viéndonos, vamos a volver a retomar un poco este estudio del profeta Amós. Entonces estábamos viendo, hermanos, con respecto al profeta Amós, que decíamos que está entre los profetas menores, son 12 profetas, Osea, Joel, y ahora estamos viendo Amós. Después viene Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Decíamos también que Amós significa levantar una carga, acarrear. En pocas palabras, Amós es el cargador o el que ayuda a cargar o el que ayuda a levantar la carga. Y esa es nuestra función, hermanos. Ayudar a otros a llevar la carga. Y Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Hermanos, entonces esa es nuestra función. Decíamos que el profeta Amós, él mismo se identifica en el libro y dice, yo soy el que escribo esta palabra. Pero era un hombre, decíamos ayer y estábamos hablando que era un pastor. Un pastor, no era un hombre importante, digámoslo, no hacía parte ni del grupo élite, digamos, de palacio, no era un hombre de estado, ni tampoco era un sacerdote, ni era de la clase sacerdotal, ni aún de la clase profética, porque había una escuela de profetas y habían profetas que estaban en esa escuela de profetas. No, este era un hombre común y corriente, un hombre pastor, que Dios lo llama, que pastoreaba unas ovejas y lo llama cerca del año 760 a desarrollar un ministerio profético donde le empieza a hablar al reino del norte, a Israel, de arrepentimiento, y eso lo explicábamos ayer. Le tocó hablar en la época en que estaba Jeroboam II y después vino Zacarías. Ahí profetizó Amós y le dijo al pueblo, al reino del norte, que se arrepintieran.
En esa época el reino estaba dividido en dos, reino del norte y reino del sur. Reino del norte se conoce como Israel, reino del sur se conoce como Judá. Y ahí, en este tiempo, ahí Dios levanta un profeta llamado Amós. Ahora, nosotros decíamos que el propósito era mostrarle que Israel, decirle al reino del norte, Israel, que se había alejado de Dios por su pecado, que estaba amando más la lujuria, el dinero y la vanidad, y que por eso tenía que volver otra vez a Dios, porque si no, para ellos llegaría entonces un juicio si no se arrepentían. Entonces era un mensaje de arrepentimiento. Entonces decíamos que Amós vivía cerca de una villa llamada Tecoa, un pueblecito a unos 19 kilómetros del sur de Jerusalén. Y Amós, su oficio era ser boyero y recoger higos silvestres. Y se le llamaba boyero al dueño del ganado pequeño, tal como unas ovejas feas, pernicortas de origen árabe llamadas nakits. Y también cultivaba higos silvestres. Ese era Amós. Entonces ayer estábamos diciendo que Amós tiene 3 divisiones su libro. Y en la primera parte, capítulo 1 y capítulo 2, habla de juicio. Capítulo 3 al capítulo 6 habla de condenación. Y capítulo 7 al capítulo 9, unas visiones. Ahora, en el capítulo 1 al 2 habla de las 8 profecías a las naciones. Y ayer lo explicamos. Y en cuanto a la condenación, del capítulo 3 al capítulo 6, habla 3 sermones que van dirigidos de una manera muy fuerte al reino del norte, a Israel. Y después vienen las visiones del destino de Israel. Entonces hablábamos de estas 8 profecías a las naciones y entonces hablábamos que una era Damasco, lo que hoy es Siria. Damasco es la capital de Siria. Gaza, lo que antes era Filistea. Otro era Tiro, lo que hoy es Fenicia o los libaneses, Líbano. Edom y Amón y Moab, los jordanos, lo que hoy es Jordania. Amós dio su mensaje 40 años antes de que Israel fuera destruido por los asirios y fuera llevado cautivo o al cautiverio, del cual ya no retornaron en el año 722. Entonces, el mensaje era muy a estas naciones. Y eso lo explicamos ayer, este mensaje a las naciones. Y ya entonces íbamos aquí a entrar a la condenación. Capítulo 3 al capítulo 6. 3 sermones que están dirigidos a Israel. Y ayer estaba haciendo un análisis de estos 3 sermones, ayer en las horas de la tarde, leyendo otra vez, diciendo al Espíritu Santo, muéstrame cuáles eran estos sermones. ¿Qué es lo que él le dice al pueblo de Israel? Estamos hablando del reino del norte que se conocía como Israel, cual 10 tribus lo habían apoyado. El reino del sur solamente 2 tribus. Y estas 10 tribus se habían apartado de Dios. Y ya estaban haciendo lo malo delante de la presencia de Dios. Por eso entonces dice, viene la condenación. Y hay 3 sermones a Israel. Y empieza diciendo, escuchen este mensaje que el Señor ha hablado contra ustedes. Oh pueblo de Israel, contra toda la familia que rescaté de Egipto. De entre todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima. Por eso debo castigarlos por todos sus pecados. Y el Espíritu Santo me decía, mire, entre más de 7,000 millones de habitantes que tiene el mundo actualmente, casi 8,000, hermano, Dios te escogió a ti y a mí para tener una relación íntima. Hermano, por eso dice que su iglesia se está apartando. Y por eso hay veces, ¿y con quién ha tenido una relación íntima? Con nosotros. El Espíritu Santo te visita a ti y me visita a mí. Tiene una relación íntima nuestro Señor. Nos ha dado la bendición de poder ser portadores de su presencia. Por eso cuando un cristiano cae en pecado, Dios tiene que venir sobre él castigo. Tiene que venir sobre él una pequeña reprensión para que vuelva otra vez a sus caminos. Él en la época del reino del norte, él había derramado su gloria sobre el reino del norte. Él los había visitado, había tenido una relación íntima con ellos. ¿Y qué habían hecho ellos? Apartarse e ir en pos de dioses ajenos. Entonces por eso les dice ustedes, mire lo que les dice. Llegará el desastre a una ciudad. Estoy leyendo capítulo 3, versículo 6.
¿Llegará el desastre a una ciudad sin que el Señor lo haya planeado? De hecho, el Señor Jehová soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. O sea, Dios le estaba revelando al profeta Amós lo que iba a hacerle al pueblo de Israel por haberse apartado de pecado, por haberse apartado, por haberse ido en pos de dioses ajenos, por haber caído en el pecado de la idolatría, por haber caído en el pecado de la hechicería, de la brujería, por haber caído en el pecado de la promiscuidad sexual. Entonces, por todos estos pecados, Dios iba a traer juicio a la nación de Israel, al reino del norte. Pero antes de hacerlo, dice, yo como Dios soberano, como Jehová, Dios soberano, nunca voy a hacer nada sin antes revelar mis planes a sus siervos, los profetas. Y hermano, hoy por eso Dios también a nosotros nos está diciendo, dile a mi iglesia que vengo pronto. Dile a mi iglesia que se prepare porque ya mi venida está cerca, hermanos. Y eso es lo que estamos viendo cada día más, hermanos. Este mundo a partir del año 2020, hermanos, estamos entrando en un tiempo ya, digámoslo, de recta final y la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. El rapto está muy cerca, está a las puertas. Ahí mismo en el capítulo 3, pero versículo 10, dice, mi pueblo ha olvidado cómo hacer lo correcto, dice el Señor. Sus fortalezas están llenas de riquezas obtenidas por el robo y la violencia. Pregunta, hermanos, y Dios me decía, mi país, tu país, ¿no está lo mismo? Colombia, hermanos, no se ha llenado de riquezas, pero muchos de los grandes dirigentes de la nación han obtenido sus riquezas por el robo y la violencia. Y el pueblo de Dios se ha olvidado de hacer lo correcto. Hermano, hoy somos pueblo de Dios, decimos ser pueblo de Dios, decimos ser un pueblo lleno del Espíritu Santo. Hermano, tenemos que hacer lo correcto y tenemos que vivir conforme Dios nos ha mandado a vivir. Por eso el capítulo 3, hermanos, son 3 sermones a Israel. ¿Sí? En esta sección contiene 3 sermones y cada uno empieza con la frase, oíd esta palabra. Aunque estos mensajes eran principalmente para el reino del norte de Israel, Judá no quedó excluida, porque en el capítulo 3, versículo 1 dice, toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Claramente el profeta dice cuál es la razón de este juicio. Los castigaré por todos sus pecados. Dios nos da tiempo para arrepentirnos. Ellos tenían aún 40 años para hacerlo. Si el profeta empezó a dar esta palabra profética, en el año 722 cayeron. Pero 40 años antes el profeta les estaba diciendo, escuchen palabra de Jehová. Arrepiéntanse, dejen la maldad, dejen de hacer lo malo, porque pronto va a venir un reino del norte y los va a castigar. Y no quisieron escuchar la advertencia. Por eso en el capítulo 3, versículo 3 dice, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Israel había decidido no ir en pos de caminos de Dios y prefirió andar por sus propios caminos. Dios les hace una dura advertencia en el 3:3 y dice, ¿pueden 2 caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? O sea, le está diciendo al pueblo de Israel, ustedes podrán o piensan que ustedes pueden ir muy lejos si no están de acuerdo conmigo. Hermanos, separados de mí, nada podéis hacer, lo dijo Jesús. Israel había decidido no ir en pos de los caminos de Dios y prefirió andar en sus propios caminos. Hoy hay mucha gente que ha querido excluir a Dios, sacar a Dios de su vida y andar por sus propios caminos. La pregunta es, ¿irán muy lejos? ¿Dónde los llevará esos caminos? Hay caminos que parecen derechos, pero su final es final de muerte. ¿Es posible tener comunión con Dios y no obedecerle? No, eso es imposible. Jesús dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Si realmente se llaman mis discípulos, me obedecen. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo te digo? Lo dice Lucas capítulo 6, versículo 46. El que dice, yo lo conozco y no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no hay verdad en él. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. 3 sermones a Israel. Y en los capítulos 4 al 6 se dan sus pecados. O sea, les dice, mire, por estos pecados yo voy a traerles a ustedes juicio.
Ustedes quieren saber qué es lo que ustedes han hecho. Mire, por estos pecados. Y en el capítulo 4 y hasta el capítulo 6 da por qué va a traer juicio. Y uno de ellos dice, capítulo 4, ¿sí? Dice aquí, escuchen ustedes vacas gordas que viven en Samaria, ustedes mujeres que oprimen al pobre y aplastan al necesitado. Oh, tremendo. Y que les gritan siempre a sus esposos, tráiganos otra bebida. El Señor soberano ha jurado por su propia santidad. Llegará el día cuando ustedes serán llevadas con garfios enganchados en sus narices. Hasta la última de ustedes serán arrastradas lejos, como un pez es arrastrado por el anzuelo. Los sacarán por las ruinas de la muralla. Serán expulsadas de su fortaleza, dice el Señor. Adelante, ofrezcan sacrificios a los ídolos de Betel. Continúen bebiendo en Gilgal. Ofrecen sacrificios cada mañana y lleven sus diezmos cada tercer día. Presten su pan hecho con levadura como una ofrenda de gratitud. Luego entreguen sus ofrendas voluntarias para poderse después jactar de ello en todas partes. Este es el tipo de cosas que a ustedes israelitas les encanta hacer, dice el Señor Jehová, Dios soberano. Hice que pasaran hambre en cada ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo, pero aún así ustedes no se quisieron volver a mí, dice el Señor. Yo fui el que detuve la lluvia cuando sus cosechas más lo necesitaban. Envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra. Llovió en un campo mientras otro se marchitaba. La gente deambula de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca había suficiente. Pero aún así ustedes no se quisieron volver a mí, dice el Señor Jehová. Yo arruiné sus cultivos y viñedos con plaga y moho. La langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Hermano, aquí está Dios reprendiendo al pueblo de Israel. Y lo está reprendiendo, número uno, por abuso de la provisión y protección de Dios. O sea, Dios les había dado provisión, les había dado protección y habían abusado de eso. Es más, oprimían al pobre y aplastaban al necesitado. ¡Wow! Hermano, Dios hoy está hablando a la iglesia, le está diciendo, hermano, una de las cosas que Él detesta es cuando una persona oprime a otra persona pobre y aplasta al que tiene necesidad. Los crímenes de Israel por oprimir a los pobres y sus lujos excesivos. La búsqueda de placeres y riqueza e idolatría, ahí en el 4.1, en el 5. O sea, está diciéndole ustedes lo único que les interesa es los placeres, la riqueza y se han ido en pos de ídolos. Eso es lo que ustedes buscan. Oprimen a los pobres y están viviendo en lujos excesivos. Han abusado de la provisión y han abusado de mi protección. Pero también, hermanos, en el capítulo 5 hace un llamado al arrepentimiento. Y está hablándole aún a los mismos sacerdotes, hermanos, y les está diciendo, vuelvan a buscarme y vivan. 5.4. En el 5.6 dice, vuelvan a buscar al Señor y vivan. En el 5.7 dice, ustedes, escúcheme bien, tuercen la justicia y la convierten en trago amargo para el oprimido. Tratan al justo como basura. Oh, qué tremendo, hermano. Vuelvo y lo repito. Ustedes tuercen la justicia y la convierten en trago amargo para el oprimido. Tratan al justo como basura. 5.7. Injusticias y una religión pervertida, hermanos. Injusticia y una religión pervertida. ¿Y ustedes creen que Dios se complace en eso? No, hermanos. ¿Cómo odian ustedes a los jueces honestos? Dice en el 5.10. ¿Cómo desprecian a los que dicen la verdad? Pisotean a los pobres robándoles el grano con impuestos y rentas injustas. Por lo tanto, aunque construyan hermosas casas de piedra, nunca vivirán en ellas. Aunque planten viñedos exuberantes, nunca beberán su vino. Pues yo conozco la enorme cantidad de sus pecados y la profundidad de sus rebeliones. Ustedes lo que hacen es oprimir a los buenos al aceptar sobornos y privan al pobre de la justicia en los tribunales. Hagan lo bueno y huyan del mal para que vivan. Odien lo malo y hablen lo bueno.
conviertan en sus tribunales en verdaderas cortes de justicia. Y el Espíritu Santo ayer en la tarde que hacía este estudio y le oraba y le decía, Espíritu Santo, háblame. ¿Qué quieres que yo hable, Padre bendito, con respecto a este mensaje de Amós? Y decía, Padre, este mensaje es muy fuerte, pero es una realidad. Y tristemente este mensaje, hermanos, va para un país como Colombia. Porque en Colombia han torcido la justicia. En Colombia la Corte Suprema de Justicia y la justicia en sí se ha pervertido. Han aceptado muchos jueces sobornos para dictar sentencias que no van conforme a la ley. Oh, en este país, hermanos, ya no quieren buscar lo bueno, sino lo malo. Ya no odian lo malo, ni aman lo bueno, hacen lo contrario. Odian lo malo, aman lo malo y odian lo bueno. Hermano, Dios está hablando hoy y dice, hay mucha injusticia y hay una religión pervertida. Muchos se han vuelto, son religiosos y no tienen a un Dios vivo y poderoso. Qué grave, dice Francisco Bernal, qué grave es torcer la justicia. Los jueces están en el lugar de Dios para impartir justicia. Así debía de ser. Un juez es un hombre que Dios ha colocado ahí en un alto tribunal para impartir justicia. Pero tristemente, dice, algunos de ellos en los tribunales aceptan soborno. Mire, dice el versículo 12, ustedes oprimen a los buenos al aceptar sobornos y privan al pobre de la justicia en los tribunales. Hermanos, y mire que dice aquí tremendo, hermano, pisotean a los pobres, robándoles el grano con impuestos y rentas injustas. Y con ese dinero, ¿qué hace? Construirse en casas hermosas de piedra. Pero Dios dice, no van a poderlas disfrutar, porque cuando venga mi juicio, nada de eso lo podrán disfrutar. ¿Y qué estamos viendo? Hay veces, hermano, un país cada día con más impuestos, un país con cada día con más rentas y muchas veces injustas, hermanos. Dios está diciendo, arrepiéntase, dejen la maldad. Mire lo que dice el capítulo 5, versículo 21. Odio todos sus grandes alardes y pretensiones. Mire, y esto lo está diciendo a una iglesia pervertida, a una forma religiosa pervertida. Mire qué tremendo, hermanos. Odio sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festividades religiosas y asambleas solemnes. No aceptaré sus ofrendas quemadas ni sus ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza. No escucharé la música de sus arpas. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. ¿Qué es lo que Dios está buscando, hermano? Está buscando hombres y mujeres que sean justos y que vivan en rectitud. Hermano, no es lo externo. Hoy tenemos de pronto templos muy rembombantes y grandes, con unos hermosos equipos de alabanza. Y a lo mejor, hermano, con lo mejor de lo mejor en alabanza. Y a lo mejor los mejores equipos y los mejores sistemas de sonido. Y a lo mejor lo más costoso de micrófonos. Y muchas cosas así, hermanos. Pero déjeme decirle, y a lo mejor las cámaras más finas y mejores cámaras para hacer transmisiones en vivo y en directo, hermanos. Pero ahí no hay justicia y ahí no hay rectitud. Y Dios dice, yo no presto atención a eso. Yo no voy a aceptar nada de ahí. Esos signos de alabanza no los voy a recibir porque ahí no hay justicia, porque ahí no hay rectitud, porque no están obrando con rectitud y no están obrando con justicia. Y hermano, ¿y qué es obrar con justicia y obrar con rectitud? Y Dios me decía, y ayer me decía, yo busco una iglesia que me ame, pero que actúe en rectitud y justicia. Yo busco que la gente realmente sea justa y sea recta delante de mí. Que a la gente le paguen lo que le tienen que pagar, lo que es justo. Que traten a la gente con gozo, con
con dedicación, que hagan lo que es justo. Pero muchas veces, hermano, oprimen al pobre, oprimen al que más necesita y lo oprimen. Mire como dice el versículo 7. Ustedes tuercen la justicia y la convierten en trago amargo para el oprimido. Tratan al justo como basura. Y consiguen a alguien para que vaya y de pronto, mija, venga, me lava una ropita aquí en la casa, y eso le sacan un montón de ropa, hermano. Y le sacan hasta el nido del perro se lo sacan. Y después, mija, póngase a lavar y póngase a hacer no sé qué. Y le quieren pagar, una bicoca. ¿Cómo es pobre? Entonces, con eso, cuando pueden hacer algo. Mira, hermano, bendiga cuando usted puede bendecir. Porque Dios le agrada eso. Dios le agrada eso. Hagámoslo. Eso es lo que Dios está buscando. Hombres y mujeres que hablen con rectitud y que vengan justos, sean justos. Este es el mensaje que el profeta más fuerte está dando. Prepárate para venir con el encuentro de tu Dios. Para Israel el encuentro sería desastroso, el juicio de Dios en manos de los asirios. Al igual cada uno de nosotros un día nos encontraremos cara a cara con Dios. ¿Estás preparado? Así dice el Señor a la casa de Israel: búscame y vivirás. Busca al Señor y vive. Busca al Señor y vive. En el versículo 4 dice: ahora bien, esto es lo que el Señor dice a la familia de Israel: vuelvan a buscarme y vivan. Busca lo bueno y no lo malo para que vivas. Así Dios estará con ustedes. Aborrece el mal, ama el bien, establece la justicia en juicio. Y hermano, eso era lo que Dios me mostraba ayer, hermanos. Y en el capítulo 6, mire también, volviendo aquí al capítulo 6, también Dios me decía, dentro de estos sermones que iba para Israel, dice, capítulo 6, versículo 14, oh pueblo de Israel, estoy a punto de levantar una nación enemiga contra ti, dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales. Los oprimirán por todo su territorio, desde el Lebo Hamat en el norte hasta el valle de Araba en el sur. ¿Cuál es el pueblo que Dios dice que está levantando como nación enemiga contra ellos? Asiria. Pronto vendrían los asirios, hermanos. Pronto vendrían los asirios, y los asirios serían el báculo que Dios iría a usar para traer justicia al pueblo. A partir del capítulo 7 hasta el capítulo 9, hermanos, aquí ya vemos las visiones del destino de Israel. Ya hay unas visiones, hermanos, visiones de las langostas, visión del fuego, visión de la plomada, ¿sí? Visión de una fruta madura. Son ciertas visiones, visión de Dios junto al altar, ¿sí? Y él está viendo unas visiones, y todas estas visiones tienen que ver con el destino de Israel. Y hermanos, se dan 5 visiones que hablan de la imposibilidad de escapar al juicio inminente de Dios. Déjame decirte, hermanos, vendrá un juicio de Dios a todas las naciones del mundo en el tiempo de la gran tribulación, y se desatarán los sellos, las trompetas y las copas. Y eso se va a dar, hermanos, y va a haber el juicio de Dios. Y ya lo que está escrito, está escrito. Ahora lo que Dios está buscando es que su iglesia sea la diferencia. Que su iglesia, que usted y yo como iglesia de Cristo, que nos hacemos llamar cristianos evangélicos, nosotros que seguimos el mensaje del evangelio de Jesús, seamos realmente diferentes a un mundo que ha caído en la injusticia y en la perversión. Por eso el juicio era inminente que venía de parte de Dios para la nación de Israel. Y la primera visión, la visión de las langostas. La segunda visión, la visión del fuego. La tercera visión, la visión de la plomada. La cuarta visión, la visión de la canasta de frutas de verano. La fruta madura. Y por último, la quinta visión, la visión del altar destruido.
El Señor llevará a cabo su propósito de castigar a Israel. Es el final de las cosechas y Dios pondrá fin a su pueblo. Y hermano, mirando y leyendo estas visiones, me llamó la atención, hermanos. Dentro de la visión de la plomada, wow, me llamó la atención un sacerdote llamado Amasías. Y voy a leerles capítulo 7, versículo 10. Y dice así: luego Amasías, el sacerdote que estaba en Betel, mandó un mensaje al rey Jeroboam, rey de Israel. Y le di, abro comillas, así le mandó el mensaje: Amós está tratando una conspiración contra usted, oh rey, aquí mismo en el umbral de su casa. Lo que él dice es intolerable, no lo podemos tolerar. Él está diciendo que pronto matarán a Jeroboam y el pueblo de Israel será enviado a un desierto y a un destierro. Y ya, cierro comillas. Ese fue el mensaje que le mandó a Amasías, que era un sacerdote de Betel, al rey Jeroboam, que era el rey de Israel. Entonces Amasías envió órdenes a Amós y le dijo: vete de aquí, profeta, y regresa a la tierra de Judá y gánate la vida allá profetizando. No nos vengas a molestar más con tus profecías aquí en Betel. Este es el santuario del rey y el lugar nacional de culto. Y mire lo que le contestó el profeta Amós a este Amasías, sacerdote en Betel. Le contestó así: no soy profeta profesional, ni fui entrenado para hacerlo. No soy más que un pastor de ovejas y cultivador de higos silvestres. Sin embargo, el Señor, Jehová Dios, me llamó y me apartó de mi rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo en Israel. Ahora bien, escuchen este mensaje que viene de parte del Señor. Abro comillas. Tú dices: no profetices contra Israel y deja de predicar contra mi pueblo. Pero esto es lo que dice el Señor Jehová: tu esposa se convertirá en una prostituta en esta ciudad, y a tus hijos y a tus hijas los van a matar. La tierra será repartida y tú morirás en tierra extranjera. Con toda seguridad el pueblo de Israel irá cautivo al destierro, lejos de su patria. O sea, esto se va a cumplir. Hermano, se cumplió tal cual como el profeta le había dado la palabra a este sacerdote en Betel llamado Amasías. Hermanos, tremendo. Y aquí estamos viendo cómo es un intermedio donde el sacerdote Amasías intenta impedir que Amós siga predicando en Betel. Y le dice: sal de aquí, vete de aquí, no nos des esa palabra, es muy fuerte. ¿Cómo así? Váyase usted para su tierra, Judá, y vaya, predique allá. Vaya, gánese la vida allá. Aquí no nos venga a traer esa palabra. Amós no le tiene miedo al falso sacerdote. Y no solo afirma que Dios lo ha enviado, sino que predice la desgracia en su familia y la muerte del sacerdote Amasías. Esto es un verdadero profeta. Un hombre que, hermano, habla lo que Dios le ha dicho que le diga al pueblo. Este hombre, Amós, no tenía miedo, hermanos. Y en ese momentico él dijo: esto es la palabra que Dios me dijo para Israel. Y estas son las visiones que yo estoy viendo para Israel. Israel, arrepiéntete y deja tu pecado. Y hermano, hoy hay muchos sacerdotes, como en esa época, hermanos, que solo les interesa es el dinero. Solo les interesa es la plata. Pero no quieren decirle al pueblo de pecado y no le quieren hablar al pueblo de arrepentimiento. Y Dios me ha dicho: háblale al pueblo que yo vengo pronto y que vengo por una iglesia sin mancha y sin arruga. Que vengo por una iglesia santa, una iglesia que viva en santidad. Denuncia el pecado y dile a mi pueblo que pronto vengo. Que vengo por una iglesia que viva en santidad, que ande en justicia, que ande en rectitud, que haga lo bueno delante de mí. Porque Dios pronto viene, el Rey de Reyes,
El Señor de señores pronto viene, hermanos. Pronto viene. Y por eso en el capítulo 8 dice, aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Aleluya. Hermano, ese tiempo está llegando, hermanos. Ese tiempo está llegando, hermanos. Y yo siento que el Espíritu Santo está empezando a traer hambre por la palabra de Dios. Pero mire lo que dice la visión de la fruta madura y me llama la atención y quiero detenerme aquí en el versículo 4, 8:4. Y dicen, escuche esto, ustedes que roban al pobre y pisotean al necesitado. Ustedes no se aguantan al que termine el día de descanso, a que se acaben las festividades religiosas para volver a estafar al desamparado. Pesan el grano con medidas falsas y estafan al comprador con falanzas fraudulentas. Y el grano que vende lo mezclan con desechos de barrido de piso. Por una moneda de plata o por un par de sandalias convierten en esclavo a los pobres. Hermano, Dios estaba denunciando a través del profeta Amós este tipo de actividades. Y mire, le dice, escuchen esto, ustedes que roban al pobre y pisotean al necesitado. Hermano, ¿cuántos empresarios, grandes empresarios, millonarios empresarios, billonarios empresarios en Colombia y en el mundo, hermano, no pagan lo que es justo, no pagan lo que es? ¿Cuántos están oprimiendo y porque está necesitado simplemente lo oprimen y le pagan lo que ellos consideran que le tienen que pagar y ya? Y dice, ustedes no se aguantan a que se termine el día de descanso y que se acabe las festividades religiosas para volver a estafar al desamparado. Y simplemente quieren ir a una iglesia o a un lugar y piensan que por ir ahí a ese lugar, hacer una oración y hacer algo, ya su alma, ya la apaciguaron. Pero vuelven otra vez a hacer lo malo. No quieren cambiar, no quieren dejar que el Espíritu Santo transforme su vida. Y entonces hoy Dios está diciendo, hermanos, y mire, y vuelven y estafan, y pesan el grano con medidas falsas, y estafan al comprador con balanzas fraudulentas. Y el grano lo mezclan con desechos barridos del piso. Hermano, hoy Dios está hablando fuerte. Por eso el destino de Israel era ese. Pero dice lindo este versículo 11, ciertamente se acerca la hora, dice el Señor Dios soberano, cuando enviaré hambre a la tierra, y no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor Jehová. Hermano, este es el tiempo, hermano, que Dios está enviando hambre a la tierra de escuchar su palabra. Oh Dios, dile, Señor, yo tengo hambre, yo quiero aprender más de ti. ¿Tienes hambre por la palabra de Dios? El Altísimo castigará a su pueblo, pero no lo destruirá. Por lo tanto, un mejor futuro espera a la nación. En el cautiverio Israel encontraría el verdadero sentido de la vida, así como de su relación y responsabilidad hacia Dios. Y ya terminamos este mensaje de este profeta Amós al capítulo 9. Y en el capítulo 9 hay una promesa de restauración. Hay una promesa. Dios promete la completa restauración de su pueblo Israel en la tierra en que les dio. En aquel día dice, restauraré. Voy a leerles desde el versículo 11. De aquel día restauraré la casa caída de David. Repararé sus muros dañados. Y de las ruinas la reedificaré y restauraré su gloria anterior. Israel poseerá lo que de Edom y todas las naciones que he llamado a ser mías. El Señor ha hablado y cumplirá estas cosas. Llegará el día, dice el Señor, en que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que puedan ser cosechados. Entonces los viñados en las terrazas de las colinas de Israel destilarán vino dulce. Traeré mi pueblo Israel desde su cautiverio. En tierras lejanas reedificarán sus ciudades que están en ruina y nuevamente vivirán en ellas. Plantarán viñedos y huertos, comerán sus cosechas y beberán su vino. Los plantaré
firmemente allí en su propia tierra. Nunca más serán desarraigados de la tierra que yo les di, dice el Señor. Esta palabra, hermanos, empezó a cumplir a partir del año 1948. 14 de mayo del 48. Esta palabra que Amós estaba dándole de la promesa de la restauración, hoy la estamos viendo, hermanos. No existe fuerza en el mundo que pueda sacar a Israel de la tierra que Dios le dio. A partir del 14 de mayo de 1948, el pueblo judío, contra todos los pronósticos, regresaron a su tierra que Dios les dio. Y hermano, ¿cómo encontraron la tierra? Así como dice la palabra de Dios, en ruinas. No era solo desierto, nadie quería vivir ahí, eso no había nada, ni siquiera los animales vivían ahí, ni alimañas vivían ahí. Y empezaron a reedificarse y a restaurar las ciudades, a reparar los muros, ¿sí? Y hoy, hermanos, hoy se han convertido en una despensa mundial de cítricos para Europa, una despensa mundial de cítricos para el mundo. Israel ha vuelto otra vez a plantar viñedos, han vuelto a plantar, hermanos, olivares, han vuelto a plantar otra vez cítricos. Y hermanos, se está cumpliendo esta palabra cuando dice el Señor: llega el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que puedan ser cosechadas. Los viñedos en las terrazas de las colinas de Israel destilarán vino dulce. Traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas. Reedificarán sus ciudades que están en ruinas. Hoy Tel Aviv está levantada, Gaza está levantada, Jerusalén, hermano, y son ciudades hermosas. Y nuevamente volverán a vivir en ellas. Plantarán viñedos y huertos, comerán sus cosechas y beberán su vino. Los plantaré firmemente allí en su propia tierra y nunca más serán desarraigados de la tierra que yo les di, dice el Señor su Dios. Como conclusión y para terminar, hermanos, el tiempo se agota para Israel y Amós les suplicó que cambiaran a pesar de la oposición. Algunas cosas que podemos tomar de Amós: primero, podemos estar agradecidos por el sacrificio de Jesús por nosotros. Merecemos el juicio de Dios, no solo como nación, sino como individuos. Hemos pecado contra Él e ignorado sus advertencias. Merecemos la justa ira que Dios podría darnos. Jesús tomó sobre sí en la cruz la justa ira de Dios que pendía sobre nosotros y nos hizo libres. ¿Por qué no le das gracias a Dios? Segundo, es bueno recordar la disciplina de Dios. Cuando hacemos el mal necesitamos una llamada de atención. Es a través de su palabra o de la obra del Espíritu Santo que Dios trae convicción a nuestro corazón. En tercer lugar, Amós era una persona normal, dando un mensaje de parte de Dios. Lo dio con valentía y convicción, a pesar de la resistencia que encontró. Dios está llamando a hombres y mujeres comunes que le entreguen sus vidas y Dios los usará para su gloria. Recibe hoy a Jesús. Tú y yo somos hombres comunes y corrientes que Dios está llamando para que entreguemos su mensaje de vida. Recibe hoy. Si no has recibido a Cristo, recíbelo como tu Señor y tu Salvador. Y con esto terminamos este maravilloso libro del profeta Amós. Mañana iniciamos un nuevo libro. Se llama el libro de Abdías, profeta Abdías. Tal vez muchos dirán: ¿quién es ese profeta? Mañana vamos a mirar ese profeta, en qué época vivió y cuáles fueron los propósitos, a quién iba dirigido su mensaje, en qué época histórica le tocó predicar a este profeta. Mañana estudiaremos el profeta Abdías. Iglesia, qué bendición estar con ustedes hoy en esta mañana. Y gracias por recibir este mensaje. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra. Espíritu Santo precioso de Dios, toma mi vida y úsala para la gloria y la honra de Jesús. Levántanos como iglesia cada día más. Que llevemos este mensaje del Evangelio a todos los que lo necesitan.
Que realmente vivamos una vida de justicia y rectitud delante de ti, oh Dios. Que nos comportemos como verdaderos hijos tuyos, oh Dios. Guarda, oh Dios, la iglesia de toda injusticia, de toda vanidad. Apártanos, Señor, del pecado y guárdanos de todo mal. Espíritu Santo precioso de Dios, llena la vida de cada uno de los que estamos aquí y prepáranos para la venida de Cristo. Y úsanos como instrumentos, así como Amós. Úsanos. Amós era aparentemente un insignificante siervo, pastor de ovejas, pero tú lo llamaste a llevar un mensaje profético a toda una nación. Señor, que yo y los que estamos aquí, Señor, también cumplamos esta misión de ir y predicar este mensaje del Evangelio a todo el que lo necesite. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Prepáranos porque tu venida está cerca. Gracias por este llamado al arrepentimiento. Amén. Si alguno no ha recibido a Cristo en su corazón en esta mañana, yo le invito a que lo haga. Si tú no has recibido a Jesús, dile hoy es la oportunidad. Esta es la hora, este es el día indicado. Ahí donde estás, dile, Señor Jesús, yo te abro las puertas de mi corazón. Yo te recibo en esta mañana como mi Señor y Salvador. Perdona mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y Señor Jesús, haz de mí una nueva criatura. Lávame con tu sangre y llévame a los lugar celestial. Amén. Amén. Saludamos a Karen García Molina. Saludamos al pastor Ramón Más Malderville. Dios le continúa bendiciendo, pastor. Qué alegría verle en esta mañana. Saludamos a Juni. Saludamos a Liliana Rojas Tamará. Al pastor Jesús Bermeo también. Qué bendición, pastor Jesús. Dios le bendiga. Saludamos a nuestra hermana Edith Solano. Dice amén, bendiciones, pastor. Saludamos a Marisela Díaz. Dios le bendiga, hermana Marisela. Saludamos a Diana Vázquez. Al pastor Olmer Collazos también desde Ibagué. Dios lo bendiga, pastor Olmer. Saludamos a la hermana Stephanie Lopeda Quiseno. Saludamos a mi prima Cenelia Rojas. Saludamos a mi prima Miriam Estela Rojas. Saludamos a Graciela Ramírez, Esteban Montezuma, a todos mis hermanos que se han conectado hoy en esta mañana. Un fuerte abrazo, una bendición muy grande para todos. Saludo a mi tío Fanor, a Sobeida, saludo a mi tío Jaime, a toda mi familia, a mi madre Aida, a mis hermanos. Una bendición en este día. A mi sobrina Angélica, que también nos sintoniza y nos ve a través de este medio. No olviden, hermanos, que también esto queda grabado en YouTube. Hay un canal en YouTube, se llama Alberto Alfonso Rojas, así me encuentras. Suscríbete, dale like y compártelo a otros que también necesitan escuchar este mensaje. Que la gloria de Dios repose sobre sus vidas. Recuerden, mañana, 11 de la mañana, continuamos. Pero ahora vamos a ver un nuevo profeta. Hay un mensaje nuevo. Se llama Abdías, el profeta Abdías. ¿Sí? Y hermanos, es un profeta que condena a Edom por su cual traiciona a Jerusalén. Es un profeta que va dirigido un mensaje a una nación, Edom. Mañana vamos a estudiar quién eran los edomitas y por qué Dios los condena y quiénes son hoy esos. No se lo pierda. Mañana Dios tiene una palabra para ti a las 11 de la mañana. Dios les bendice. Que tengan una feliz y bendecida tarde y un feliz fin de semana. Bendiciones de lo alto.